Continuamos, chicos, chicas, estimados y estimadas estudiantes, continuamos con la clase diferida, esta es la segunda parte, sobre el conflicto armado interno, semana 7 del curso Realidad Social Peruana. Habíamos visto en la primera parte por qué el nombre del conflicto, por qué se le llama conflicto armado interno, la naturaleza de la Comisión de la Verdad, el hecho que la Comisión de la Verdad hizo este informe en el año 2000 cuando ya el Estado peruano había derrotado a los grupos subversivos. Ahora veamos quiénes fueron los grupos subversivos. Ante todo, el principal grupo subversivo, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Ese es su nombre. Bueno, el nombre que ellos atribuyen es simplemente Partido Comunista del Perú, como si fueran el único Partido Comunista del Perú. Ellos tienen la posición de que son el único, verdadero y auténtico Partido Comunista del Perú, cuestión que no es compartida por el resto de comunistas peruanos. La inmensa mayoría no comparte eso, de hecho. Pero Sendero Luminoso se percibe como el único, o quiere percibirse así. ¿Por qué el nombre Sendero Luminoso entonces? ¿De dónde viene? Que ciertamente no les gusta a ellos, no les gusta que los llamen Sendero Luminoso, no les gusta, no les gusta. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso se llamaba el panfleto que publicaban. Tenían una especie de periodiquito clandestino que publicaban antes de la subversión, ¿no? En los años 60, 70 del siglo XX, tenían un panfleto, un pequeño periódico que se llamaba así, Sendero Luminoso. Y así fueron conocidos por la sociedad, por medios de comunicación y también por otros partidos de izquierda. Porque para diferenciarlos, pues, si te haces llamar Partido Comunista del Perú, bueno, hay otros partidos que también reclaman ese nombre. Entonces, por eso se les llama Sendero Luminoso. Los autores prefieren llamarlo por su nombre completo, Partido Comunista del Perú, y ponen guión Sendero Luminoso. Partido Comunista del Perú, guión Sendero Luminoso. Pero bueno, en esta clase vamos a hablar de Sendero Luminoso, simplemente para ahorrar palabras, ¿no? Se origina como una separación, a su vez, de otro grupo que todavía existe, que es BR, bandera roja, B grande, BR con B grande, bandera roja, que a su vez fue una separación de otros partidos del Partido Comunista original. Cuando digo Partido Comunista original, me refiero al que fundó José Carlos Mariátegui en los años 20, ¿no? En los años 20, José Carlos Mariátegui funda el primer Partido Comunista del Perú, el original, y a partir de ahí ese partido se va a dividir en muchas facciones, demasiadas. En realidad no sabría ni siquiera darles el número porque se ha dividido tanto que ya hoy en día ya es una tarea realmente titánica tratar de enumerar la cantidad de partidos que se hacen denominar así. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Por qué les pongo esto de que su origen es el grupo Partido Comunista del Perú, Bandera Roja? Porque Bandera Roja es el primer partido comunista del Perú maoísta. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué significa? Significa mucho. Hasta, hasta antes de Bandera Roja, el comunismo peruano era marxista-leninista, solamente marxista-leninista. Y con marxista-leninista me quiero referirme a que se adhería a los postulados de la Unión Soviética. Es afín a la Unión Soviética. De hecho, varias facciones de izquierda son financiadas por la Unión Soviética. Bandera Roja, no. Bandera Roja toma una posición maoísta. Mao fue el gran líder revolucionario de la Revolución China, que también fue una revolución comunista. Pero Mao Zedong, tenía un pensamiento distinto al de Lenin. Lenin fue el gran revolucionario de la Revolución Rusa, de la Revolución Soviética, y tiene algunas cosas en las cuales difiere. Bandera Roja es pro-chino, a diferencia del resto de partidos comunistas que hay en el Perú en esa época, es pro-chino, y Sendero Luminoso también va a ser pro-chino, va a seguir la línea de afinidad con China. ¿Por qué es pro-chino Sendero Luminoso? Porque en la lectura que hacen de la realidad de esa época, estamos hablando de un Perú en el cual todavía hay grandes haciendas, hay mucha población en servidumbre y todo esto. Dicen que en el Perú, que el Perú tiene una situación feudal. El Perú tiene una situación feudal, eso es lo que piensa Sendero, y por lo tanto necesita hacer una revolución al estilo chino. En China se hizo una revolución en contra de un régimen feudal, ciertamente, distinta a la revolución que hubo en Rusia, en la Unión Soviética,
que fue una revolución en contra de un régimen que ya estaba industrializado, ya no era feudal, ya había capitalismo, y había capitalismo fuerte en la Rusia de la época de Lenin. Es diferente a lo que pasa en la época de Mao Zedong en China, que Mao Zedong hace frente a un país que, si bien tiene algunos núcleos capitalistas en las ciudades importantes, piense uno en Pekín o en Shanghái, qué sé yo, es un país mayoritariamente feudal, todavía es feudal. Entonces, la lectura que hace Sendero Luminoso es: ¿el Perú se parece más a China o más a Rusia? Esa es la pregunta. Y la lectura que hacen, la respuesta es: obviamente se parece más a China. Es un país donde hay grandes haciendas, campesinos en servidumbre, la mayoría de la población es de origen campesina, por lo tanto lo que se necesita aquí es una revolución al estilo maoísta. Y toman ese camino. Pero ¿qué sucede, en este devenir? Sucede que en los años de que van del año 68 al año 75, el general Velasco inicia la reforma agraria, que luego es continuada y finalizada por el general Morales Bermúdez. Estamos hablando del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que ya vimos en la anterior clase. Entonces ahí el rostro del Perú cambia. Los campesinos ahora son dueños de la tierra. Los campesinos ya para fines de los 70, el año 80, ya son dueños de la tierra. Ya no están en servidumbre. Ya no hay gamonales, ya no hay patrones, ya no hay dueños de grandes extensiones de tierra, ya no hay hacendados. Entonces, ¿qué se puede concluir de esto? Se puede concluir que Sendero Luminoso se prepara esquemáticamente, ideológicamente, para una guerra en base a un presupuesto que luego en la realidad no se da. Se prepara para una guerra contra un régimen feudal, pero el Perú ya no tiene un régimen feudal al momento que Sendero Luminoso se subleva. La sublevación de Sendero Luminoso, por cierto, es en el año 1980, aunque ya desde los años anteriores, años 70, ya tenía algunas acciones agresivas, no de lucha armada, o sea, no de lucha guerrillera, pero sí de vandalismo. Tenía acciones de vandalismo como, por ejemplo, no sé, hacer arengas públicas, tirar piedras contra las comisarías. O sea, todavía eran menores, todavía no usaban armas de fuego, pero ya estaban preparándose para eso. Abimael Guzmán, que fue el líder de Sendero Luminoso, actualmente en la cárcel, recibió formación política y militar, debería agregar ahí, me faltó en el PPT la palabra militar. Recibe formación política y militar en China, porque al régimen chino, China todavía tiene todavía digamos, el maoísmo muy fuerte en esta época. Hoy en día todavía China sigue siendo un país maoísta, claro, pero en esa época tenía un maoísmo más radical. Entonces, con el maoísmo radical de la China de esa época, al gobierno chino le parece una excelente idea el proyecto de Sendero Luminoso. Y lo invita a Abimael Guzmán a que viaje a China para formarlo políticamente y militarmente. Le enseña estrategias militares, le enseña uso de armas, pero no solo a él, él no va solo, él va con un grupo de senderistas, se van a la China. Cuando regresan de la China de ese viaje, Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso ya están totalmente decididos a iniciar la subversión con los métodos que han aprendido en China. ¿A qué métodos me refiero? A los métodos que luego van a ser conocidos como terrorismo. A esos métodos terroristas, que es lo que aprenden ahí. La formación política les hace afirmar su idea de que el Perú es un régimen feudal al que hay que combatir. Claro, en China no tienen por qué darse cuenta de lo que pasa al otro lado del planeta. China sigue viendo al Perú como un país feudal y uno no puede culpar a los chinos por eso. Están al otro lado del planeta en una época en la cual no hay internet, o sea, las noticias llegan más lento, quiero decir. Pero, ¿por qué los senderistas que sí son peruanos y conocen al Perú insisten con esto que el Perú es feudal cuando evidentemente ya no lo es? Esa es una pregunta muy interesante y la vamos a ver en clase, porque es bastante, disculpen la palabra, bastante necio, bastante tosudo, empecinarse en pensar que el Perú es feudal cuando ya no lo es. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. El otro actor del conflicto importante desde el lado de las guerrillas. Hay otro grupo guerrillero que se va a rebelar. Su líder, Víctor Polay. Su segundo líder, Néstor Serpa. El líder principal de
de este grupo es Víctor Polay, su segundo líder es Néstor Serpa. Estos personajes, junto a otros, forman al MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El MRTA es una guerrilla más, digamos, estilo clásico. ¿A qué me refiero con estilo clásico? Esta guerrilla sí es marxista-leninista, no tiene ninguna relación con China, cero relación con China, más bien tiene las simpatías de la Unión Soviética, y principalmente del gran referente que tiene, del gran aliado que tiene la Unión Soviética en América Latina. Me refiero a la Cuba de Fidel Castro. ¿Quiénes son el MRTA? Son una mezcla de antiguos apristas rebeldes, del antiguo APRA rebelde. De hecho, Víctor Polay procede del APRA rebelde, con izquierdistas muy radicalizados. Es el caso, por ejemplo, del otro socio de Víctor Polay, Néstor Serpa. No tiene origen aprista, más bien tiene origen izquierdista, comunista, y se ha formado como un sindicalista radical, ¿no? Ha hecho intensas protestas en fábricas, ya tiene experiencia, ya ha pasado por la cárcel, ha hecho lucha urbana, etcétera, huelgas, qué sé yo. Entonces, ¿qué les digo? Básicamente una alianza de una izquierda radical con el APRA rebelde. Alianza izquierda radical con el antiguo APRA rebelde. El APRA rebelde ya no existe, pero la gente que alguna vez lo formó y todavía sobreviven muchos. Tiene una ideología marxista-leninista. Su gran referente es la Revolución Cubana, y de hecho, si es que Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero reciben formación política y militar en China, la cúpula del MRTA, con Víctor Polay y Néstor Serpa, viajan a Cuba. Viajan a Cuba y ahí son formados política y militarmente por Fidel Castro y por su cúpula, por el gobierno cubano, ¿no? Tienen además una interesante alianza. Yo he puesto ahí afinidades, pero en realidad es más que afinidades. Llegan a formar una alianza con el movimiento Alfaro Vive, Ave chica significa Alfaro Vive, el movimiento Alfaro Vive de Ecuador, y otro grupo guerrillero muy fuerte, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero colombiano. De hecho, las afinidades van a ser tan fuertes que van a formar, van a coordinar acciones. Van a formar en los años 80 la coordinadora Simón Bolívar. La coordinadora Simón Bolívar es una alianza de 3 guerrillas: Alfaro Vive de Ecuador, las FARC de Colombia y el MRTA peruano. Y si alguno se lo pregunta, sí, de ahí viene el nombre bolivariano en la izquierda. El uso de la palabra bolivariano en la izquierda procede de la coordinadora Simón Bolívar de los años 80. Después se lo apropió Hugo Chávez en Venezuela, y por eso es que en Venezuela ahora a su proceso de izquierda radical que preside actualmente Nicolás Maduro le llaman revolución bolivariana. Es por eso que le llaman revolución bolivariana. Aunque, como todos saben, Bolívar no tuvo absolutamente nada que ver con el marxismo. Si bien Simón Bolívar vivió en la misma época que Karl Marx, eso es verdad, Simón Bolívar no simpatizaba con las ideas de Marx y viceversa. De hecho, Marx escribió sobre Bolívar y básicamente lo veía como un personaje intrascendente. Se burlaba de Bolívar, Karl Marx. No tenía ninguna simpatía y era mutuo. No se tenía simpatía, para nada. Nunca se conocieron en persona, pero se conocieron vía el periodismo, por los periódicos de la época se conocieron. Estoy hablando de Simón Bolívar y de Marx, Karl Marx, el fundador del marxismo, ¿no? Cuando el MRTA inicia su rebelión, no hay una fecha exacta, es a inicios de la década de 1980. Su primera acción armada tiene lugar en el año 1982, pero comienzan recién a tener acciones armadas de manera regular, ya como grupo rebelde, revolucionario, terrorista también, en el año 1984. Repito, la primera acción armada es en el año 82, pero realmente comienzan su sublevación ya de manera continuada, prolongada, sostenida, en 1984. Ahora bien, para cerrar esto, que se me está haciendo un poco largo, tengo que decir que fue una guerra como dicen en el dicho, para que haya un baile tienes que bailar con alguien. Si bien Sendero Luminoso
y el MRTA no pelean entre sí,